derritiendo el hielo. Capítulo 25. Nunca antes, mientras fue director de Hogwarts, el profesor Dumbledore había escuchado que se activaban las barreras antiapariciones. En el momento en que el sonido llegó a sus oídos y a los de los demás, se quedó quieto. Durante unos segundos, el terrible chillido definió todo su ser mientras, al mismo tiempo, parecía como si no fuera más que un susurro. Una mosca molesta que existía demasiado cerca para el gusto de cualquiera. Pero al chirrido de las barreras pronto se sumaron los gritos desorientados de los estudiantes que no tenían idea de lo que estaba pasando. Y bajo ninguna circunstancia Dumbledore le diría a alguien que él también estaba perdido. Después de todo, la activación de las barreras significaba que él había fracasado. Y el fracaso era algo a lo que no se había acostumbrado desde hacía bastante tiempo. Y ciertamente no ayudó que justo antes de que las barreras recordaran a todos su existencia, aparecieron chispas rojas sobre el laberinto. Uno de los campeones, si no más, estaba en serios problemas, y Dumbledore no tuvo que pensar mucho en quién era la posible víctima. Después de todo, si ese chico no estaba buscando activamente problemas, los problemas lo estaban buscando a él. Su estudiante. Su protegido. Su mayor triunfo, y posiblemente, su mayor fracaso. El niño que, milagrosamente, derrotó al mayor señor oscuro de su época sin siquiera levantar su pequeña mano. El niño cuya infancia dejó mucho que desear debido a su decisión y su falta de visión sobre Sirius y Peter. El niño que se suponía que debía estar bajo su protección desde el momento en que cruzó la puerta principal de Hogwarts y, sin embargo, se vio obligado a enfrentar y superar desafíos que aterrorizarían a personas que tenían el doble o incluso el triple de su edad. Simplemente por su propia ignorancia y miopía. Dumbledore ni siquiera era consciente de sus propios movimientos cuando sintió un agarre firme y, al mismo tiempo, suave en su brazo. «Albus, ¿qué sucede?» La voz de Minerva sonaba distante, aunque estaba a menos de 1 metro de él. La ansiedad se reflejaba en su rostro, que por lo general era tranquilo. Un sentimiento que parecía compartir con todos los demás profesores. «No puedes entrar, Albus», le gritó Alastor. «El camino está bloqueado. El torneo sigue en marcha. Ya sabes lo que pasará si entras al laberinto». Solo entonces Dumbledore se dio cuenta de que estaba parado frente al mismo lugar exacto donde Harry desapareció más de 1 hora antes. Sin embargo, no había ninguna forma visible de entrar al laberinto. Las 4 entradas estaban cubiertas de setos y, aunque normalmente no sería un problema para Dumbledore, incluso él sabía qué hechizos de protección se lanzaban sobre las paredes vivientes. Después de todo, él participó en su instalación. «Al diablo con el torneo», replicó Minerva, dando unos pasos hacia el laberinto también, pero Albus la detuvo, colocando su mano frente a ella. «Alastor tiene razón», murmuró de mala gana. «Recupera a quien quiera que haya enviado las chispas», ordenó, volviéndose hacia el experimentado Auror. «Las chispas se lanzaron hace 5 minutos, Albus», respondió Minerva. «El señor Krum fue encontrado inconsciente en algún lugar profundo del laberinto». «¿Él envió las chispas?» Prior Incantatem solo mostró un par de encantamientos de escudo, aturdimiento y desarme, le informó Alastor. El propio Krum cayó víctima de estupefi. «Como la señorita de la Cour», susurró Minerva, mirando nerviosamente a los representantes de las otras escuelas. Fleur parecía estar bien, aunque un poco desorientada, mientras que Madame Pomfrey seguía examinando a Víctor. «¿Creen que Cedric o Harry están detrás de esto?» «Dudo que de la Cour o Krum se hayan disparado esos hechizos a sí mismos», respondió Alastor con las manos cruzadas sobre el pecho mientras Albus solo negaba con la cabeza. «Sirius», gritó el director, dándose la vuelta mucho más rápido de lo que indicaba su edad. Como si lo estuviera esperando, el pequeño profesor se abrió paso rápidamente entre la multitud desorientada. «Ven conmigo. Tenemos que comprobar que activó las protecciones». El maestro de encantamientos asintió y comenzó a caminar hacia la salida del campo. «Minerva, quiero que te quedes aquí y vigiles la situación. Envía a un elfo si Cedric o Harry regresan mientras yo no estoy». «No deberíamos tardar demasiado», declaró y dejó a su ayudante sin esperar una respuesta. «¿Qué crees que pudo haber causado esto?», preguntó Filius cuando el director lo alcanzó. Incluso a pesar del alboroto que se apoderó de las gradas de arriba abajo, Dumbledore no tuvo problemas para escuchar la pequeña voz del profesor. «Muchas cosas», respondió Albus, sin mirar ni una sola vez al maestro de encantamientos.
Sus ojos estaban enfocados en un punto inexistente mientras su mente repasaba todos los escenarios posibles. Debería haber habido algún tipo de mecanismo de seguridad con respecto al laberinto. Debería haberlo pensado antes. La participación de Ari en el torneo ya indicaba que algo andaba mal. Combinado con el ataque durante la Copa del Mundo y los sueños del chico, realmente debería haber visto algo venir. Philius tuvo que acelerar el paso para seguirle el ritmo al director. De todos modos, ¿cuándo fue la última vez que se activaron las protecciones? Hace demasiado tiempo para recordarlo, respondió Albus. Si tuviera que adivinar, diría que sucedió en la época en que Grindelwald todavía era una amenaza activa. Con cada paso que daba, sus piernas trabajaban cada vez más rápido, lo que obligaba al pequeño profesor a correr para seguirle el ritmo. Las protecciones deberían mantener el rastro de la brecha, sin importar dónde haya ocurrido, añadió como una idea de último momento. Philius asintió con la cabeza, aunque el director no podía verlo. Lo sé, Albus. Después de todo, dudo que me hayas llevado contigo porque esperabas encontrar rápidamente la explicación, respondió, jadeando levemente. Lo siento, Philius, suspiró Dumbledore, pellizcándose el puente de la nariz. Disminuyó notablemente el ritmo. Solo estoy preocupado, eso es todo. Como todos, asintió el maestro de encantamientos, agradecido en silencio de que el director comprendiera su sugerencia. El campo de juego ya estaba muy lejos de ellos y el ruido era inaudible desde esa distancia. Se acercaban rápidamente a los límites de Hogwarts, donde estaban colocadas las barreras. Agárrame el brazo, Philius, ordenó Albus, extendiendo la mano hacia su compañero profesor. Aún así, no fueron lo suficientemente rápidos como le hubiera gustado al director. Sin quejarse, Flitwick obedeció la orden. En un abrir y cerrar de ojos, se habían ido del borde del bosque prohibido. Ambos profesores aterrizaron con gracia cerca de los límites de Hogwarts. Ambos podían sentir la magia fluyendo libremente en esa zona, aunque fuera imperceptible para cualquier estudiante y también para muchos magos adultos. Inmediatamente, Philius comenzó a lanzar encantamientos de examen en la pared invisible de barreras, con la esperanza de encontrar algo. Cualquier cosa. Albus trazó el aire con la mano, haciendo que se ondulara. Frunció el ceño ligeramente, mirando el espacio vacío frente a él. Fuera lo que fuese lo que había penetrado las barreras, lo había hecho con suavidad. No había signos visibles de lucha en las capas y capas de hechizos antiguos. Dumbledore sacó su varita y profundizó aún más en su investigación. Pero incluso eso resultó ser infructuoso. Las barreras estaban en las mismas condiciones perfectas en las que se encontraban al comienzo del año escolar cuando las examinó minuciosamente. No había ninguna señal de que alguien las hubiera manipulado, y las capas de runas cuidadosamente dibujadas estaban tan intactas como las había dejado. No podía ser correcto, ¿verdad? No había duda de lo que él y los demás habían oído. Algo no autorizado había traspasado las barreras no hace mucho tiempo, así que ¿cómo podía no haber rastro de eso? Pero incluso el examen cuidadoso de las barreras antiaparición no arrojó ningún resultado. Nada indicaba que alguien las hubiera manipulado o que alguien hubiera intentado entrar o salir por la fuerza. Todo lo que Albus encontró fue una prueba de que la alarma se había disparado, nada más. Prueba de la violación sin ninguna evidencia de que el evento real hubiera sucedido. No había rastros de colisión, ninguna señal de lucha contra el muro invisible de magia y ninguna trampa que se hubiera activado. Simplemente nada. Parecía como si alguien hubiera manipulado las barreras a propósito para causar el caos, ¿pero por qué? ¿Tuviste suerte, Philius? Preguntó Albus, mirando continuamente el aire frente a él. Desafortunadamente, no, suspiró Philius, dejando caer su varita en señal de derrota. No hay señales de entrada o salida forzada ni nada por el estilo. Quizás fue solo un mal funcionamiento, sugirió. Las protecciones de Hogwarts no funcionan mal sin más, replicó Albus, sacudiendo la cabeza. Algo se le escapaba, ¿pero qué? Quiero que te quedes aquí y continúes con el examen, Philius, dijo el director. No había duda de que lo que decía era una orden, no una súplica. Me temo que tengo que volver al campo. Infórmame si encuentras algo. Aparece si es necesario. No te preocupes por las protecciones. Sabrás si lo que encuentres es lo suficientemente importante como para romperlas, dijo, y una vez más, sin esperar una respuesta o confirmación, se apareció de nuevo en la entrada del campo. El sonido ofensivo finalmente se calmó, pero no se podía decir lo mismo del caos que creó.
Desde su lugar en lo alto de las gradas, Daphne podía ver a los estudiantes desde el primero hasta el séptimo año mirando frenéticamente a su alrededor, discutiendo o incluso gritando de miedo. Ni siquiera Cracey, Blaise y Astoria eran inmunes al pánico abrumador. Ella se habría unido a ellos con gusto si la evidencia de lo que sucedió no la estuviera mirando desde su regazo. De alguna manera, Merlin solo sabe cómo Potter y Diggory desaparecieron de Hogwarts. Pero eso no podía ser correcto, ¿o sí? No, ella leyó suficientes libros y prestó demasiada atención durante runas como para simplemente aceptar la explicación de que de alguna manera dos chicos comprometieron las protecciones colocadas por los mismos fundadores del castillo. No conocía a Diggory lo suficiente como para decir algo sobre él, pero la suerte de Potter, que contribuyó tantas veces a meterlo y sacarlo de problemas, simplemente no sería suficiente para lograr algo tan enorme. Además, ¿qué sentido podría tener hacerlo? ¿Mostrar la copa, dado que la alcanzó, a Black y Lupin? Después de pensarlo dos veces, Daphne examinó cuidadosamente esa opción. Lo suficientemente imprudente como para ser algo que él pudiera hacer, reflexionó, rascándose la barbilla. Pero eso no podía ser. Si de alguna manera aprendió a aparecerse, tendría que haberlo practicado en alguna parte. La protección de Hogwarts garantizaba que nadie, absolutamente nadie, pudiera hacerlo sin el permiso explícito de uno de los profesores, y hacerlo fuera de la escuela estaba simplemente fuera de la ecuación. De cualquier manera, Potter habría sido atrapado, ya sea por el ministerio o por el personal de Hogwarts. Pero, ¿cómo pudieron esos dos puntos desaparecer del mapa? ¿No dijo Potter muchas veces que estaba tan bien elaborado que nadie podía esconderse de ser vigilado constantemente? Pero el profesor Moody de alguna manera encontró la manera de evitar la magia que estaba cuidadosamente colocada en ese viejo trozo de pergamino. Al recordar eso, Daphne comenzó a revisar furiosamente el mapa, recordando siempre mantenerlo lo más oculto posible para los demás. Después de todo, el profesor Moody estaba en el mapa, solo que en el lugar equivocado. Tal vez se podría decir lo mismo de Potter y Diggory. Quizás aparecerían en sus respectivos dormitorios. Daphne apenas pudo contener un suspiro de derrota. A excepción de algunos fantasmas aquí y allá y del punto de Moody todavía en su oficina, el castillo estaba completamente vacío. No se podía encontrar ni una sola alma viviente en ningún corredor. Y aunque el mapa era demasiado grande para que ella pudiera escanear adecuadamente cada piso, Daphne estaba segura de que ninguno de los dos campeones estaba en Hogwarts. Frunciendo el ceño ligeramente, se inclinó hacia adelante en su asiento, tratando de distinguir algo del caos que la rodeaba y debajo de ella. Solo la súplica de Potter de no revelar el mapa a nadie la detuvo de correr desde las gradas y decirles a los profesores que los dos campeones habían desaparecido de Hogwarts. ¿Dónde estás, Potter? Al aterrizar en el suelo semiduro, se quedó sin aire y aparecieron manchas negras frente a sus ojos que lo cegaron durante unos segundos. La fuerza del impacto le hizo saltar las gafas por la nariz, aunque Harry no tenía idea de dónde podrían caer. El dolor en la parte baja de la espalda era lo único en lo que podía concentrarse en ese momento. Solo cuando sus pulmones empezaron a arder y a pedir oxígeno a gritos se dio cuenta de que no respiraba. Abrió la boca, intentando con avidez tragar todo el aire que pudiera, pero resultó ser mucho más difícil de lo que Harry estaba acostumbrado. Parecía como si sus músculos lo desobedecieran a propósito, intentando estrecharle la garganta lo máximo posible. A Harry le tomó unos segundos, que parecieron horas, controlar finalmente su respiración. Tosió varias veces, sintiendo todavía el desagradable ardor en los pulmones. Las manchas negras de sus ojos desaparecieron lentamente, pero la falta de gafas le impedía ver nada. La oscuridad a su alrededor tampoco ayudaba. Alguien gimió de repente a unos metros de él, lo que hizo que Harry buscara de inmediato su varita. Intentó levantarse lo más rápido posible, lo que provocó que su cabeza diera vueltas violentamente. Cayó de nuevo al suelo, gimiendo también. ¿Estás bien, Harry? La voz de Cedric le llegó y le calmó un poco los nervios. Al menos no había peligro inmediato. No veo nada, respondió, con voz débil, apenas un susurro. Harry se aclaró la garganta. No sé dónde están mis gafas, añadió, mucho más alto esta vez. Con otro gemido pesado, Cedric se levantó del suelo. Harry lo oyó murmurar Lumos y, al instante, la oscuridad a su alrededor se disolvió, aunque todavía no podía ver mucho. Toma, dijo Cedric. Su voz sonaba mucho más cerca esa vez y, después de parpadear un par de veces, Harry pudo ver el contorno borroso de algo justo frente a su cara.
Levantó la mano y se dio cuenta rápidamente de que el Ufle-Pufle estaba entregando sus anteojos. Con un pequeño gracias, tomó el pequeño objeto de su mano y se lo volvió a poner en la nariz. Al instante, el mundo que lo rodeaba se volvió mucho más detallado, aunque eso no ayudó a Harry a comprender mejor su entorno. La oscuridad de la noche todavía cubría casi todo a su alrededor. Aceptó con gusto la mano extendida de Cedric y se puso de pie tembloroso. Su cabeza todavía daba vueltas un poco. ¿Dónde estamos?, preguntó, mirando frenéticamente a su alrededor. No estaban cerca de Hogwarts, de eso estaba seguro, ya que ni siquiera las altas montañas que rodeaban el castillo eran visibles. El suelo que los rodeaba estaba cubierto de losas rectangulares de mármol, lo que hizo que Harry se preguntara durante unos segundos qué suerte tenían de no haber chocado con ninguna de ellas al aterrizar. Sin embargo, frunció el ceño. Ni Bagman ni ninguno de los jueces mencionaron un cementerio. A su derecha, podía ver la silueta oscura de una pequeña iglesia, y a su izquierda, a lo lejos, se alzaba una casa grande y hermosa sobre una colina. Ni idea, respondió Cedric, sacudiendo la cabeza y tratando de entender algo. ¿Escuchaste a alguien decir que la copa es un traslador?, preguntó, iluminando el área que los rodeaba con su varita. Harry negó con la cabeza, conectando finalmente lo que sintió en el laberinto con el momento en que viajó a las finales de Quidditch. No, susurró, un poco asustado de romper el inquietante silencio que reinaba en el cementerio. Harry nunca había entendido cómo el ruido podía despertar a un hombre muerto, pero en ese momento creyó que era posible. ¿Crees que es parte de la prueba? Es posible, Cedric asintió con la cabeza, también en voz baja. Quiero decir, no me sorprendería que Bagman se olvidara de mencionar alguna información importante, resopló. Hubiera sido demasiado hermoso si nos hubieran dicho todo un mes antes de la prueba. Harry se encontró a sí mismo aceptando eso, pero eso no lo calmó. Sacó su varita. Por cierto, ¿qué crees que le pasó a Krum? Él quería ganar el torneo, eso fue lo que pasó, espetó Cedric. Encontré a Fleur unos 12 minutos antes, inconsciente. Envié las chispas rojas después de encontrarla. Estoy bastante seguro de que Krum también la atacó, a menos que fueras tú, añadió después de un momento de vacilación. Harry negó con la cabeza. No he conocido a nadie antes, respondió. Siguiendo el ejemplo de Cedric, lanzó lumos e intentó encontrar algo que los ayudara a entender qué estaba pasando o qué se suponía que debían hacer. Algo andaba mal. Harry podía sentir algo arrastrándose por la parte de atrás de su cuello, pero cuando intentó limpiarlo con la mano, no encontró nada. Y, sin embargo, la sensación era tan real que todavía creía que algo estaba allí, tratando de deshacerse de él unas cuantas veces. Ciertamente no ayudó que todo el lugar pareciera extrañamente familiar, aunque Harry estaba seguro de que nunca había estado en ese cementerio. Aún con miedo de perturbar el silencio, Harry caminó entre las tumbas, intentando hacer el menor ruido posible. Si esto era parte de la tercera prueba, tenía que haber algo que indicara lo que se suponía que debían hacer. Cualquier cosa. Al igual que en el laberinto, Harry sintió que su rostro palidecía y que se le helaba la sangre al posar los ojos en una de las losas de mármol. Un escalofrío helado recorrió su columna vertebral al contemplar el nombre, cuidadosamente tallado en la lápida. Las letras estaban ennegrecidas debido al tiempo transcurrido desde que fueron colocadas allí, y numerosas enredaderas cubrían la tumba, pero el nombre todavía era claramente visible. Tom Riddle. En ese momento, algo en la mente de Harry hizo clic. Tal vez no hubiera estado en ese cementerio en persona, pero lo había visto en sus pesadillas en numerosas ocasiones. Se dio la vuelta y contempló la silueta de la enorme casa que se alzaba sobre la colina, lejos de ellos. Fue testigo de la muerte del Muggle en esa casa. Vio a Voldemort, a Colagusano y al hijo de Crouch allí, hablando de atraparlo. Todos los pensamientos sobre el cementerio como la continuación de la tercera prueba se evaporaron de su mente en un instante. Cedric, tenemos que salir de aquí, dijo Harry, todavía congelado en el sitio, mientras sus ojos volvían a la tumba que tenía delante. Tenemos que salir de aquí. Repitió, mucho más fuerte que antes, sin importarle en absoluto permanecer en silencio. Solo había una persona muerta que podía hacerles daño, y ciertamente no estaba enterrado en ninguna de esas tumbas. Cedric frunció el ceño, sorprendido por el repentino arrebato de Harry. El Hufflepuff estuvo a menos de un segundo de preguntarle al chico más joven qué quería decir, pero su pregunta murió en su garganta cuando vio a Harry desplomarse en el suelo.
Lo que Harry sentía en la nuca se convirtió rápidamente en nada comparado con un dolor insoportable que se instalaba en su cicatriz. Venía de todas direcciones. Desde afuera, se sentía como si alguien le estuviera clavando 1000 agujas en la frente, mientras que al mismo tiempo intentaba partirle la cabeza por la mitad desde adentro. El dolor lo cegó a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, y Harry rápidamente sintió que las lágrimas se acumulaban en las esquinas de sus ojos. «Harry», gritó Cedric, aunque su voz parecía venir desde muy lejos. Harry se presionó la frente con ambas manos en un intento inútil de bloquear el dolor. Incluso después de despertarse de pesadillas sobre Voldemort o Azkaban, su cicatriz nunca le dolió como en ese momento. «Sal de aquí», logró decir con los dientes apretados cuando sintió que Cedric intentaba levantarlo. «¿Quién anda ahí?», gritó Cedric de repente, soltando el brazo de Harry. El dolor disminuyó un poco, aunque Harry estaba seguro de que se debía al entumecimiento que empezaba a apoderarse de su cuerpo. Parpadeó un par de veces, intentando deshacerse de las lágrimas que le impedían ver. «Mata al de repuesto», dijo la misma voz de sus pesadillas y del laberinto en un tono que claramente sugería que no aceptaba un no por respuesta. «Avada Kedavra», gritó inmediatamente otra voz, también familiar. Aún sin poder moverse, Harry solo pudo observar el destello de luz verde enfermiza que se dirigía hacia Cedric. El buscador de Hufflepuff saltó rápidamente hacia un lado, evitando por poco ser golpeado por la maldición asesina. Chocó, relativamente sin causar daño, con una de las tumbas, rompiendo la losa de mármol. Cedric se dio cuenta rápidamente de que no tenía sentido hacer más preguntas y comenzó a lanzar sus propios hechizos contra el extraño cuyo único objetivo era matarlo. Aún gimiendo de dolor y con espasmos de vez en cuando, Harry observó el duelo, incapaz de encontrar la fuerza para alcanzar su varita, y mucho menos para ayudar al otro campeón. Era casi fascinante ver a Cedric en una pelea. Sus movimientos eran seguros y fluidos, como los del buscador mayor en una escoba cuando perseguía la Snitch dorada. De vez en cuando, el Hufflepuff levantaba un escudo o saltaba rápidamente hacia un lado, evitando ser consumido por la enfermiza luz verde. Harry gimió levemente, tratando de obligar a sus músculos a cooperar. Podía ayudar, era capaz de ayudar. El hecho de que hubiera llegado tan lejos en ese torneo era toda la prueba que necesitaba. Si podía aturdir a ese hombre, pero el dolor en su cicatriz todavía le impedía hacer algo más que mover su mano unos centímetros hacia su varita. «Salid de aquí», jadeó, esperando que Cedric lo escuchara contra todo pronóstico. «Deja de jugar, cola gusano», siseó Voldemort. Harry tardó unos segundos en comprender por completo el significado de sus palabras. Por eso la voz del otro hombre le sonaba tan familiar. Apretó los dientes, pero esa vez el dolor no tuvo nada que ver. Una vez más, Harry intentó alcanzar su varita, pero aún no podía moverse más que unos pocos centímetros. «Crucio», gritó el traidor de sus padres. Harry solo pudo observar impotente cómo Cedric caía al suelo, gritando de agonía. La suerte del buscador lo abandonó en ese momento mientras resbalaba en la hierba, incapaz de saltar lejos de la maldición de Colagusano. Harry intentó moverse de nuevo, pero el dolor comenzó a hacerse más fuerte incluso a pesar del entumecimiento que se apoderaba de su cuerpo. «Avada Kedavra», dijo Colagusano después de unos segundos de ver a Cedric retorciéndose en el suelo. Los ojos de Harry se pusieron vidriosos cuando los gritos del Hufflepuff se apagaron de repente y su cuerpo dejó de temblar. Uno podría pensar que el chico mayor simplemente se quedó dormido o perdió el conocimiento, pero la luz verde era inconfundible. La maldición asesina de Colagusano finalmente alcanzó su objetivo. «Date prisa, Colagusano», siseó Voldemort, claramente decepcionado por la actuación de su sirviente. Los ojos de Harry seguían fijos en el cadáver de Cedric, por lo que no vio los movimientos de Pettigrew hasta que sintió que su cuerpo era atado fuertemente con una cuerda. Luchando contra el dolor y las ataduras tanto como pudo, Harry giró la cabeza para mirar al hombre responsable de la muerte de sus padres. Solo entonces notó un pequeño bulto que Colagusano llevaba, aunque su contenido seguía siendo un misterio para él, al igual que dónde estaba Voldemort. No había duda de a quién más se refería la voz que escuchaba. Pero el hombre no le prestó mucha atención. Después de comprobar brevemente las ataduras, con suavidad, casi con cariño, dejó el pequeño bulto en el suelo y se apresuró a llegar a una de las tumbas. Regresó al cabo de unos segundos, arrastrando un enorme caldero a sus espaldas. Era mucho más grande que cualquiera de los que Harry había visto en sus clases de pociones. Su tamaño lo hacía parecer una pequeña bañera.
Un leve eco de líquido salpicando le indicó a Harry que estaba lleno de agua. «Apúrate». Voldemort volvió a sisear con impaciencia. Harry intentó averiguar de dónde provenía la voz, pero aún no lograba localizarla. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El dolor en su cicatriz tampoco le permitía concentrarse. Oyó una pequeña explosión a sus espaldas. Por una fracción de segundo, Harry deseó que lo que fuera que estuviera haciendo Colagusano se volviera en su contra y se convirtiera en víctima de dicha explosión. Pero el sonido de pasos en el suelo blando rápidamente disminuyó sus esperanzas. El área a su alrededor se iluminó un poco con un resplandor naranja brillante. Pronto, un leve olor a humo llegó a la nariz de Harry. «Está listo, mi señor», exhaló Colagusano. «Ahora», ordenó Voldemort con el mismo siseo frío. Con el rabillo del ojo, Harry vio a Pettigrew levantando el pequeño paquete y llevándolo al caldero. Lo levantó por encima de su cabeza y vació su contenido en el agua hirviendo. Aunque el joven solo tuvo una fracción de segundo para mirar, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo al ver lo que cayó del paquete. Era pequeño y estaba acurrucado, lo que le recordaba a Harry a un niño en el vientre de su madre que había visto algunas veces en los libros antes de comenzar a asistir a Hogwarts. Pero ahí terminaban las similitudes. Esa cosa ni siquiera parecía un niño humano. Tenía brazos y piernas delgados y frágiles. Su piel era una extraña mezcla de negro y rojo, con venas violáceas de aspecto enfermizo que cubrían toda su forma. La cara de la cosa también parecía deformada. Era plana como la cabeza de una serpiente, y dos puntos rojos brillaban donde deberían haber estado los ojos. Pero no importaba lo deformada que estuviera esa cosa, esos furiosos ojos rojos le decían fácilmente a Harry qué o quién era. Gimió de dolor cuando su cicatriz le recordó su existencia, justo cuando la aterradora y repugnante figura de Voldemort cayó en el caldero. «Dejad que se ahogue», le rogó Harry a quien quiera que estuviera escuchando desde arriba. «Por favor, dejad que se ahogue». El agua del caldero hirvió aún más. Colagusano caminó alrededor del borde durante unos segundos antes de volverse hacia Harry con su varita levantada sobre su cabeza. Los ojos de Harry se abrieron por una fracción de segundo, anticipando ser golpeado por otra maldición asesina en su vida. «Hueso del padre», dijo Colagusano con los ojos cerrados y la voz temblorosa. «Entregado a regañadientes, renovarás a tu hijo». Algo se quebró junto a Harry. Giró la cabeza lo más que pudo y miró con los ojos muy abiertos un hueso que levitaba y se elevaba perezosamente por el aire hasta quedar suspendido sobre el caldero. Con un movimiento de muñeca de Colagusano, el hueso cayó al agua. El dolor en la cicatriz de Harry se intensificó aún más. Un pequeño gemido escapó de la boca de Colagusano. Con mano temblorosa, sacó una daga plateada, larga, fina y brillante del interior de su capa. Su voz se quebró en sollozos petrificados. «Carne, del sirviente». Su voz se quedó atascada en su garganta. «Si me la das voluntariamente, revivirás a tu amo». Siseó, estirando su mano derecha hacia adelante, la mano a la que le faltaba el dedo. Sus dedos rodearon la daga y bajaron su mano izquierda en un solo movimiento preciso. El grito del hombre solo confirmó lo que Harry sospechaba que iba a suceder. Incapaz de apartar la mirada, se quedó mirando a Colagusano, que se estaba mutilando. Su mano derecha cayó sobre el caldero, justo cuando la letanía interminable de Harry seguía elevándose hacia los cielos. Durante unos segundos, solo se oían los gemidos de Colagusano mientras el hombre se agarraba el muñón. La sangre caía al suelo a un ritmo rápido, lo que llenó a Harry de una pequeña esperanza de que el hombre se desangraría antes de terminar lo que fuera que estuviera haciendo. Pero esa esperanza, como muchas otras, se desvaneció rápidamente cuando Colagusano se dio la vuelta para mirarlo a la cara. Sus ojos brillaban con determinación, dolor y rabia mientras se acercaba a Harry. La daga plateada todavía brillaba amenazadoramente en su mano izquierda. «Sangre, del enemigo», jadeó Colagusano, acercándose cada vez más a Harry. «Si te toman a la fuerza, resucitarás a tu enemigo», dijo, bajando la daga. A pesar del entumecimiento que aún atenazaba su cuerpo, Harry podía sentir la hoja cortando su manga y luego su piel. Siseó en voz baja, más por reflejo que por dolor real, ya que el pequeño corte ni siquiera podía compararse con lo que estaba sucediendo en su frente. Colagusano buscó a tientas en su bolsillo durante unos segundos un frasco de vidrio y lo acercó al brazo de Harry, recogiendo su sangre. Tambaleándose, regresó al caldero, llevando con cuidado el frasco. Incluso con manos temblorosas, Colagusano se aseguró de ser lo más preciso posible.
Levantó el frasco por encima del caldero y lo inclinó lentamente, permitiendo que la sangre de Harry se uniera a las otras cosas en el agua hirviendo. Del caldero brotaron chispas, justo cuando la cicatriz de Harry volvió a estallar de dolor, silenciando su súplica interna para que Voldemort se ahogara. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo el escozor de las lágrimas detrás de los párpados. El fuego debajo del caldero aumentó de tamaño y el humo comenzó a acumularse sobre el agua hirviendo. Después de unos segundos, el humo se disipó un poco, lo que permitió a Harry ver la silueta alta y oscura de un hombre de pie en el caldero. Su corazón dejó de latir durante unos segundos mientras miraba la espalda desnuda de lo que solía ser un niño terriblemente deforme. «Vísteme», ordenó la misma voz fría, ya no llena de ira e impaciencia. Todavía tambaleándose y gimiendo, Colagusano alcanzó rápidamente el bulto y lo desdobló, colocándolo sobre el cuerpo de su amo con una mano temblorosa. Lord Voldemort se había levantado de nuevo. Con los mismos movimientos fluidos que Harry había visto en el laberinto, el hombre salió del caldero y examinó cuidadosamente su propio cuerpo. Observó con disgusto cómo Voldemort inspeccionaba primero sus brazos, piernas y luego su cabeza, mirando a Harry de vez en cuando. Una risa fría y sin alegría escapó de sus delgados labios mientras miraba al joven. «Mi señor», se atragantó Colagusano, recordándoles a ambos su existencia. Sus ojos se desviaron hacia su muñón. «Mi señor, lo prometiste», gimió. «Lo prometiste. Extiende el brazo», dijo Voldemort con indolencia, sin mirarlo dos veces. Colagusano gimió de nuevo. «Gracias, maestro», dijo, extendiendo el muñón sangrante, pero Voldemort solo siseó. «El otro brazo, Colagusano». El único movimiento de Colagusano fue un rápido temblor de sus labios mientras miraba a Voldemort con los ojos muy abiertos. Con un movimiento rápido, mucho más rápido para alguien que se suponía que había estado muerto durante los últimos 13 años, Voldemort agarró el brazo izquierdo de Colagusano y le subió la manga. Sobre su piel, iluminada por la pálida luz de la luna, brillaba la marca tenebrosa, exactamente la misma que había tenido Daphne en el laberinto. «Ha vuelto», dijo Voldemort en voz baja, pasando el dedo por el tatuaje negro. Su tono no podía ser más distinto al que Harry estaba acostumbrado. Era como si Voldemort estuviera hablando con alguien a quien amaba. Todos lo habrán notado, y ahora, veremos, ahora lo sabremos, presionó su largo dedo índice blanco sobre la marca en el brazo de Colagusano. Una nueva oleada de dolor atravesó la frente de Harry una vez más, lo que le provocó un gemido y un pequeño gemido. Colagusano también lloró, agarrándose la mano mientras Voldemort retiraba su dedo de la marca tenebrosa. La serpiente, previamente inmóvil, comenzó a moverse como un animal real. Voldemort levantó la cabeza y miró el cielo nocturno. «¿Cuántos serán lo suficientemente valientes para regresar cuando lo sientan?», susurró a nadie en particular mientras sus ojos rojos seguían fijos en las estrellas. «¿Y cuántos serán lo suficientemente tontos para mantenerse alejados?», añadió. Su voz se volvió gélida, avergonzando el tono más intimidante de Daphne. De repente, el silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de innumerables capas que se agitaban. Harry observó, todavía fuertemente atado, cómo el cementerio vacío se llenaba rápidamente de gente, mortífagos, todos vestidos con las mismas túnicas y máscaras negras que había visto en la Copa del Mundo. Llenaban el espacio vacío entre las tumbas, de pie a una docena de metros de distancia de Voldemort, demasiado asustados para acercarse. El Señor Oscuro en persona permaneció en silencio, solo girando la cabeza para mirar a las personas que respondieron a su llamado. «Bienvenidos, amigos míos», dijo Voldemort con el mismo suave siseo al que Harry estaba acostumbrado. «Han pasado 13 años y, sin embargo, aquí están, ante mí, como si fuera ayer», continuó, girándose lentamente para mirar a los mortífagos reunidos. «Me confieso, decepcionado», dijo Voldemort con una risa fría y sin alegría que provocó escalofríos en Harry y los mortífagos. «Ninguno de ustedes intentó encontrarme», agregó en un susurro. Harry observó y escuchó mientras Voldemort les quitaba las máscaras a los mortífagos uno por uno, diciendo los nombres de todos, los nombres que conocía también de Hogwarts y algunos que había escuchado por primera vez. Crabbe, Goyle, Nott, Malfoy, McNair, Avery, con cada persona a la que Voldemort se acercaba, Harry temía que el Señor Oscuro dijera el apellido de Daphne. La imagen de ella en el laberinto con la marca tenebrosa en su brazo izquierdo todavía estaba fresca en su mente. «Por favor, por una vez no quiero equivocarme, solo esta vez», rogó en silencio, luchando contra el dolor en su frente, que amenazaba con dejarlo inconsciente.
Sus oraciones silenciosas fueron respondidas, para gran alivio de Harry. A pesar de escuchar muchos nombres que recordaba de Slytherin, Greengrass no estaba entre ellos. Harry recuperó la conciencia de repente cuando sintió que algo frío y duro le tocaba la frente. Una fracción de segundo después, todo lo que podía sentir era un dolor como nunca antes había sentido. Su cicatriz parecía estar ardiendo y congelándose al mismo tiempo, con agujas afiladas clavándose en su frente desde todas las direcciones. Un simple gemido no fue suficiente. Harry gritó. Gritó con todas las fuerzas que tenía hasta que su garganta simplemente se rindió. Sin embargo, su boca permaneció abierta mucho después de que su voz se apagara. Harry escuchó la misma risa fría y sin alegría demasiado cerca de su cabeza para su gusto. «Desátalo, cola gusano, y devuélvele su varita», ordenó Voldemort, soltando finalmente la frente de Harry. Parpadeando para contener las lágrimas, Harry observó cómo Colagusano se acercaba a él con la daga plateada una vez más. Sin embargo, no la sostenía en su mano izquierda como antes, sino en la derecha, la misma que había cortado antes. Brillaba a la luz de la luna igual que la propia hoja. Con un rápido corte, las cuerdas que lo rodeaban se aflojaron, lo que le permitió finalmente moverse, aunque solo fuera un poco. Solo entonces se dio cuenta de lo fuertemente atado que estaba en realidad. Tenía los brazos y las piernas entumecidos, y no solo por el dolor insoportable en su cicatriz. Algo aterrizó suavemente sobre su pecho y Harry tardó unos segundos en reconocer el objeto como su varita. Harry rodó hacia un lado y se puso de pie, tembloroso. Su cicatriz todavía latía con fuerza y le enviaba oleadas de dolor a la cabeza. Tomó su varita y miró a su alrededor con vacilación, sin entender del todo lo que estaba pasando. Los mortífagos lo miraban con altivez, con sonrisas despectivas. Voldemort todavía estaba de pie en medio del círculo, sonriéndole con pura amenaza que emanaba de sus ojos rojos. «Por supuesto, te han enseñado a batirte a duelo, Harry, ¿no?». Su voz siseante trajo a Harry de vuelta a la realidad. «Lo primero que haremos será inclinarnos el uno al otro», Voldemort hablaba rápidamente, como un niño emocionado cuando está a punto de recibir un regalo ansiado. Sus palabras fueron seguidas inmediatamente por una reverencia lo suficientemente baja como para que pudiera confundirse con una genuina y una burlona. «Dije que nos inclináramos el uno al otro», volvió a sisear Voldemort. Crucio. Antes de que Harry pudiera pensar en lo que debía decir o hacer, todo su cuerpo se consumió por el dolor. Las mismas agujas afiladas que había sentido antes en su cicatriz parecieron extenderse por todo su cuerpo, penetrando cada milímetro cuadrado de su piel. Demasiado cansado para gritar más, ni siquiera intentó resistir el tormento, cayendo hacia adelante sobre sus rodillas. Sus músculos estaban con espasmos y sintió que los callos de su mano se rompían debido a la fuerza de su agarre en la varita. «Crucio», repitió Voldemort, iniciando el tormento de nuevo mientras el dolor comenzaba a desaparecer lentamente. Harry gimió, sintiendo que cada terminación nerviosa era atacada simultáneamente. «Ya casi lo logras, Harry, pero arrodillarse no es lo mismo que hacer una reverencia, ¿no te parece?», preguntó. De repente, el dolor desapareció, lo que le permitió a Harry recuperar el aliento. Sin embargo, el descanso no duró mucho. Las agujas en su torso fueron reemplazadas por algo completamente distinto, como una mano, que lo obligó a levantarse de inmediato, ante la protesta de sus músculos exhaustos. Entonces, apareció otra mano, esta vez presionando su espalda superior. Incapaz de luchar contra ella, Harry se inclinó hacia adelante, casi tocándose las rodillas con la cabeza. «Eso está mejor», dijo Voldemort. «Se han hecho buenas obras, se han respetado las tradiciones, estoy seguro de que Dumbledore estaría orgulloso de tu actuación de hoy, Harry». La risa de los mortífagos lo acompañó mientras se enderezaba, sintiendo finalmente que la fuerza invisible de su espalda desaparecía. «Ahora, nos batiremos a duelo». Aunque sus músculos estaban entumecidos y exhaustos por el dolor, los reflejos de Harry permanecieron tan agudos como siempre. La declaración de Voldemort fue dicha en un susurro apenas audible, pero los ojos del chico rápidamente captaron el movimiento de la mano del Señor Oscuro. Su varita blanca cortó el aire, apuntando la punta de la varita hacia él, y el encantamiento ya estaba en la lengua de Voldemort cuando Harry saltó hacia un lado. Una cosa que podía recordar claramente de la lección de Moody sobre las maldiciones imperdonables era que no se podían bloquear. Un rayo de luz roja pasó a través del lugar vacío donde Harry estaba apenas un segundo antes, chocando con una de las tumbas y destrozando la losa de mármol. Impedimenta.
Gritó, lanzando el hechizo sin siquiera mirar. Reducto. Expelliarmus. Su varita obedeció sin una sola protesta, lanzando encantamiento tras encantamiento, pero ninguno de los dos dio en el blanco. Su mano todavía temblaba por el tormento anterior, y no era tan preciso como antes. Voldemort o bien se hizo a un lado, permitiendo que su hechizo se precipitara hacia uno de los mortífagos que estaban detrás de él, o bien desvió el ataque de Harry con un movimiento perezoso de su muñeca. Lockhart podía ser un idiota y un impostor, pero al menos se acordó de decirles a sus estudiantes que nunca permanecieran en la misma posición durante el duelo. El movimiento de sus piernas podía contribuir a su victoria o derrota tanto como su eficiencia con las varitas. Y así, Harry trató de moverse tanto como sus músculos le permitieron. Su cabeza todavía le dolía, pero el dolor solo significaba que todavía estaba vivo, algo que deseaba prolongar lo más posible. Alguien debe haber notado algo, pensó, agachándose detrás de una de las lápidas. Rápidamente abandonó su refugio momentáneo, sabiendo que se rompería en 1000 pedazos en poco tiempo. Dumbledore debe haberse dado cuenta de que faltamos. Y Daphne lo había visto en el mapa. De todos modos, no era más que una ilusión, a menos que recibiera pruebas de que iba a recibir ayuda. Pero no las había. Estaba solo en el cementerio, rodeado de gente decidida a matarlo. De vez en cuando, veía la luz verde de la maldición asesina volando sobre su cabeza, a veces cerca y a veces lejos, como si Voldemort quisiera proporcionarle una falsa sensación de seguridad. «Atrápenlo», escuchó la misma voz silbante en algún lugar muy lejos de su espalda, seguida por el sonido de capas que se agitaban. Harry miró hacia arriba brevemente y rápidamente vio un único objeto oscuro que volaba por el aire sobre su cabeza. «Aquamenti», susurró, apuntando su varita al suelo cuando notó donde uno de los mortífagos pretendía aterrizar. Un chorro de agua brotó de su varita, convirtiendo rápidamente el suelo en barro. La suerte parecía estar de su lado en ese momento porque el hombre aterrizó exactamente en el mismo lugar donde había caído el hechizo de Harry. «Glaceus», gritó, sin esperar a que el mortífago se materializara por completo. Al instante, el barro empezó a congelarse, atrapando todo bajo una gruesa capa de hielo, incluidos los pies del hombre. El mortífago soltó un grito de sorpresa, incapaz de moverse. Su mirada se dirigió al suelo y levantó su varita, lista para cancelar el hechizo de Harry. «Aturde», dijo Harry, valiéndose de la momentánea distracción del hombre, probablemente del padre de Goyle, si tuviera que adivinar. Su hechizo lo golpeó justo en el pecho. Harry seguramente se habría reído al ver eso si la situación no hubiera sido tan grave. La fuerza del hechizo hizo que el mortífago volara hacia atrás, pero el hielo que le sujetaba los pies lo mantuvo firme en su lugar. Como resultado, el hombre cayó de espaldas, inconsciente, con las rodillas hacia arriba. Su columna crujió ruidosamente debido a que se estiró tan repentinamente. Sin embargo, ese no era el momento ni el lugar para maravillarse de tales cosas, como rápidamente le recordó el aluvión de hechizos que volaban sobre su cabeza. Harry se arriesgó a darse la vuelta. La distancia entre él y Voldemort no era tan grande como él pensaba. Si hubiera querido, Voldemort podría haber terminado fácilmente con su vida en cualquier momento, lo que significaba que el Señor Oscuro solo estaba jugando con él. Una maldición reducto perdida chocó contra el suelo a menos de 1 metro de los pies de Harry. La fuerza del impacto lo hizo volar por el cementerio. Harry gimió fuertemente al chocar con una de las lápidas. Su espalda crujió ruidosamente. Obligando a su cuerpo a moverse, se arrastró hasta el otro lado de la lápida, con la esperanza de ganar unos preciosos segundos para recuperar el aliento. «No estamos jugando a las escondidas, Harry», escuchó la voz de Voldemort a sus espaldas. «Así no es como funcionan los duelos». «Mi varita», se dio cuenta Harry después de unos segundos. Sus ojos se abrieron de par en pánico mientras escaneaba el área a su alrededor, buscando frenéticamente su acebo y la pluma de Fénix. Desafortunadamente, no estaba por ningún lado. Sus manos revisaron furiosamente cada centímetro cuadrado del suelo, pero todo lo que encontró fueron algunos palos al azar. El pánico se apoderó de su corazón cuando se dio cuenta de que debió haberla dejado caer cuando salió volando. Solo Merlín sabía dónde podría haber aterrizado. De alguna manera, Harry dudaba que Voldemort decidiera que su duelo podía ser pausado solo para poder alcanzar su varita. Es cierto que, hasta ese momento, el renacido Señor Oscuro solo jugaba con él, optando por asustar a Harry en lugar de hacerle daño. Pero eso no significaba que la maldición asesina no se precipitaría sobre él en el momento en que abandonara su escondite temporal.
De alguna manera, Harry dudaba que fuera lo suficientemente afortunado como para sobrevivir a otra maldición asesina. Si quería escapar, o al menos defenderse durante unos preciosos segundos más, necesitaba su varita. Pero ni Voldemort ni los mortífagos le permitieron buscarlo. Su única esperanza era invocarlo, pero, una vez más, necesitaba una varita para hacer magia. ¿O no? Se preguntó Harry mientras su mente recorría a la velocidad de la luz todas las posibles soluciones. Recordó brevemente su conversación con Daphne cuando estaban en las tres escobas. Parecía como si toda la situación hubiera sucedido hace una vida. Al menos en ese entonces, su única preocupación era sobrevivir al torneo y al baile y no luchar contra Voldemort. Si los primeros magos podían arreglárselas bien sin varitas ni conjuros, Harry también podía. Al menos, eso esperaba. Además, no quería empezar de repente a batirse a duelo con Voldemort con las manos desnudas. Su único objetivo era recuperar su varita, nada más. Además, no tenía que centrar toda su atención en la intención. El conjuro lo haría por él. Respiró con dificultad y esperó que las palabras de Daphne resultaran ser ciertas, levantó la mano. Acción, mi varita, susurró Harry, cerrando los ojos. En su mente, podía ver su varita volando hacia él. Su memoria le proporcionó suficiente información para recrear a la perfección la imagen de lo primero que realmente le perteneció a él y solo a él. Las palabras de Daphne ciertamente no prepararon a Harry para lo que sucedió a continuación. Podía sentir la magia trabajando, emanando de sus dedos, buscando el objetivo del hechizo. La sensación era similar a lanzar hechizos con la varita, aunque mucho más fuerte. Sin embargo, no fue todo lo que sintió. Un dolor agudo emanó tanto de su dedo índice como del medio, provocando un grito corto y confuso del chico antes de sentir el peso familiar de su varita en su mano. Harry abrió los ojos y volvió a gemir. Algo entre un sollozo y un suspiro de alivio escapó de sus labios cuando vio su amada varita descansando pacientemente en la palma de su mano. Su mirada se desplazó un poco más allá, localizando rápidamente la fuente del repentino dolor. Tanto su dedo medio como el índice estaban doblados en las articulaciones en una posición poco natural, opuesta a la que estaba acostumbrado. Harry intentó moverlos, ganándose otra dolorosa descarga. «Deja de esconderte, Harry», repitió Voldemort. Acompañando su voz se escuchó el sonido de otra lápida rompiéndose, aproximadamente a unos pocos metros de Harry. La cobardía no es el camino a seguir. Ven y enfréntate a mí como un hombre de verdad, como lo hizo tu padre hace 13 años. Eso si quieres poder mirar a tus padres a los ojos cuando te mate, siseó Voldemort, provocando una risa burlona de los mortífagos allí reunidos. Harry apretó los dientes, las palabras de Voldemort alcanzaron su objetivo. Siempre lo habían elogiado por su valentía durante sus muchas aventuras en el pasado, pero cuando fue realmente valiente o corajudo. Cuando se enfrentó al profesor Quirrell, su primer instinto fue correr. Cuando entró en la Cámara de los Secretos y vio al basilisco con sus propios ojos, trató de esconderse de la bestia. Es cierto que hizo todo lo posible para defenderse a sí mismo y a Sirius de los dementores, pero solo funcionó la segunda vez, cuando estuvo a salvo escondido de los guardianes de Azkaban. Incluso durante el torneo, su instinto más básico era huir. Trató de volar más rápido que el dragón, encontrar la manera de salir del baile y evitar la mayor cantidad posible de enfrentamientos con la gente del mar. En el laberinto, huyó del escrebuto y los Bogarts. El reflejo que Dudley y su pandilla desarrollaron en él era demasiado fuerte para que pudiera superarlo. Harry contuvo la respiración, se agarró los dedos rotos y los colocó en su lugar. Se mordió la parte interior de la mejilla para no gritar. Su visión se nubló y necesitó unos segundos para volver a respirar. Harry parpadeó varias veces para limpiarse las lágrimas. Inhaló con dificultad y volvió a comprobar sus dedos. Todavía le dolían, pero al menos podía moverlas. Incluso una pequeña mejora seguía siendo una mejora. Las enroscó alrededor de su varita, silbando en voz baja. La fuerza de su agarre dejaba mucho que desear, pero al menos podía sostenerla. Inhalando una última vez, se puso de pie y salió de su escondite. Si tenía que morir, lo haría de pie, orgulloso, no encogido. Voldemort seguía de pie en medio del círculo que habían creado los mortífagos. Harry vio que el hombre al que había derrotado antes ya había sido revivido por uno de los seguidores del Señor Oscuro. Los ojos de Goyle le lanzaban dagas, aunque el hombre permanecía inmóvil. Al menos no perdí contra un niño de 1 año, replicó Harry. El destello de ira en el rostro de Voldemort fue toda la advertencia que necesitaba.
Con la velocidad practicada en la escoba, Harry levantó su varita. El encantamiento desarmador ya estaba saliendo de su lengua. Tener que morir no significaba que no pudiera desafiar al Señor Oscuro tanto como fuera posible. En ese mismo instante, la maldición asesina de Voldemort salió de su varita. Un rayo de luz verde se apresuró a encontrarse con el rayo de luz roja. Los dos hechizos chocaron, disolviendo instantáneamente la oscuridad del cementerio. Aunque tenía los dedos rotos, Harry apretó la varita con más fuerza, como si la mano de otra persona estuviera rodeando la suya. La madera en su palma vibraba y zumbaba como un dispositivo eléctrico. El punto de colisión de los dos hechizos no era rojo ni verde, sino un dorado intenso y brillante que consumió rápidamente los otros dos colores. La mano de Harry temblaba y, con una mirada atónita, pudo ver que los largos dedos blancos de Voldemort también estaban firmemente apretados alrededor de su varita temblorosa y vibrante. El hilo dorado que conectaba a Harry y Voldemort se astilló. Aunque las varitas permanecieron conectadas, 1000 rayos más se arquearon en lo alto sobre las dos personas que luchaban, entrecruzándose a su alrededor hasta que quedaron encerrados en una red dorada en forma de cúpula. «No hagan nada», gritó Voldemort a los mortífagos. Solo entonces Harry se dio cuenta de que los seguidores del hombre gritaban algo y miraban a su alrededor frenéticamente, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Sus voces estaban amortiguadas por la jaula de luz en la que estaban encerrados Harry y Voldemort. Harry podía ver claramente que Voldemort tampoco sabía lo que estaba sucediendo. Sus ojos rojos miraban con asombro el hilo que los conectaba. No tenía idea de qué sucedería si el hilo se rompía. ¿Los hechizos seguirían teniendo el mismo efecto que cuando fueron lanzados? Hasta donde recordaba, ninguno de los profesores describió una situación similar, y ciertamente no quería ser un conejillo de Indias. De repente, gritos dolorosos llenaron la cúpula, aunque ni Harry ni Voldemort emitieron un solo sonido. Los ojos del joven muchacho buscaron frenéticamente la fuente del sonido, al igual que lo hizo el Señor Oscuro, y finalmente se posaron en la varita pálida que sostenía. Después de unos segundos, una mano humeante salió volando de la punta de la varita de Voldemort, para luego desaparecer casi instantáneamente. Los gritos de dolor comenzaron de nuevo hasta que algo mucho más grande comenzó a florecer del arma del Señor Oscuro. Un humo denso comenzó a acumularse justo al lado del hombre resucitado, tomando forma lentamente. Primero, Harry vio el contorno de una cabeza, seguido de un pecho y brazos. Después de un rato, la forma se volvió lo suficientemente detallada como para que pudiera reconocerla. Con los ojos muy abiertos, Harry miró a Cedric Diggory. «Espera, Harry», dijo el Hufflepuff. Su voz sonaba distante y resonante. Rápidamente asintió con la cabeza, haciendo todo lo posible por mantener la conexión, fuera la que fuese, el mayor tiempo posible. Su mano ardía, su varita se calentaba y sentía como si quisiera soltarse de su agarre. Los ojos de Voldemort se abrieron tanto como los de Harry cuando vio al fantasma que apareció de su varita. Los gritos de los mortífagos seguían allí, amortiguados y aterrorizados por lo que estaba sucediendo. Al parecer, ninguno de los hombres reunidos esperaba ver algo así. Otra figura, anunciada por un grito doloroso, apareció en la punta de la varita de Voldemort. Después de unos segundos, Harry reconoció a la persona como el cuidador Muggle que vio asesinado en su sueño. El anciano miró a su alrededor, claramente tan desorientado como las otras personas, pero no dijo nada. «Mantén la conexión, Harry», dijo una voz femenina justo a su lado, haciendo que el niño girara la cabeza hacia un lado. Sus ojos se abrieron aún más, si eso era posible, cuando vio la figura humeante de su madre. Una débil sonrisa bailó en las comisuras de sus labios y levantó la mano como si quisiera acariciar la mejilla de Harry. Instintivamente, el niño se inclinó hacia adelante, pero la mano humeante solo atravesó su piel. «Tu padre también viene», susurró. «No interrumpas la conexión, Harry. Solo unos segundos más». Una vez más, asintió con la cabeza y acercó la otra mano para aumentar la fuerza de su agarre. Su varita se deslizaba por su palma. El sudor, la sangre, la piel callosa y los dedos rotos hacían que fuera más fácil que la madera se deslizara de repente. Siseó en voz baja cuando sus dedos protestaron contra el asalto repentino. «Harry», dijo una voz masculina desde el otro lado. Giró la cabeza y sintió como si se estuviera mirando en el espejo. El rostro de James Potter estaba a escasos centímetros del suyo. «Cuando se rompa la conexión, nos quedaremos allí solo un momento», dijo, mirando el hilo dorado que conectaba las dos varitas. «Pero te daremos tiempo. Debes llegar al traslador, te llevará de vuelta a Hogwarts. ¿Entiendes?».
Sé que querías ser valiente ahora mismo, pero no quiero que te unas a nosotros todavía. No es el momento de que mueras. ¿Entiendes? A Harry le llevó unos segundos darse cuenta de que la última frase era una pregunta. Sí, jadeó, todavía luchando por mantener la varita en su poder. Corta la conexión cuando te lo diga, ordenó James. Harry, susurró Cedric, ganándose la atención del chico. ¿Quieres que te devuelva mi cuerpo? Llévaselo a mis padres. Harry asintió con la cabeza y apretó los dientes con más fuerza. Temía que si pronunciaba una sola sílaba, sus manos le fallarían. Mueve tu varita a un lado en un momento, susurró James. Y prepárate para correr cuando yo lo diga. 3, comenzó la cuenta regresiva. 2, 1, ahora. Obedeciendo las palabras de su padre, Harry tiró de la varita hacia su izquierda. El hilo dorado chocó con otra lápida, rompiendo tanto el mármol como la conexión. La cúpula dorada desapareció casi al instante, pero las figuras humeantes permanecieron, corriendo hacia Voldemort, que estaba a unos metros de Harry. Aprovechando la confusión de los mortífagos, Harry empezó a correr, buscando frenéticamente el cuerpo de Cedric. Lanzó unos cuantos hechizos aturdidores a los hombres reunidos, con la esperanza de tomarlos desprevenidos y evitar que corrieran tras él. Ni siquiera se le pasó por la cabeza comprobar si sus hechizos habían dado en el blanco. «¡Detenedlo!», gritó Voldemort, atrayendo de nuevo la atención de los mortífagos. «¡Detenedlo! No dejéis que llegue a la copa». Los hechizos volaban en su dirección como Bloodhairs en Quidditch. No era la primera vez, y estaba seguro de que tampoco sería la última. Harry estaba agradecido por todos los reflejos que tenía mientras estaba en la escoba. Le permitían saltar rápidamente para alejarse del peligro cuando algún hechizo aleatorio estaba cerca de golpearlo. Con el rabillo del ojo, vio el cuerpo de Cedric tendido inmóvil entre dos tumbas. «Aquamenti. Glacius», gritó, apuntando con su varita a sus perseguidores. «Impedimenta». Se resbaló en la hierba semihúmeda y perdió el equilibrio. No estaba seguro de si fue buena o mala suerte, ya que un segundo después, vio un destello de luz verde volando justo por encima de su cabeza. Con el cuerpo de Cedric a solo unos metros de él, Harry comenzó a gatear lo más rápido posible. «Hazte a un lado. Lo mataré. Es mío», gritó Voldemort. «Acción copa», gritó Harry, justo a tiempo cuando los dedos de su mano izquierda rodearon el brazo de Cedric. La copa de los tres magos voló por el aire directamente hacia él. Harry se puso la varita en la boca y levantó la mano, agarrando el mango del traslador. El grito de furia de Voldemort lo alcanzó en el mismo momento en que sintió el tirón detrás de su ombligo. El traslador había funcionado. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo a su alrededor giró violentamente y el fondo del cementerio desapareció. Las barreras que tenía frente a él se activaron de repente, sorprendiendo a Filius, que todavía estaba de pie en los límites de Hogwarts. El aire se onduló y un relámpago dorado iluminó el cielo nocturno. Algo estaba intentando abrirse paso a través de las barreras una vez más. Sacó su varita. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando un pequeño pájaro se materializó justo encima de su cabeza antes de caer al suelo, muerto. Una fracción de segundo después, casi al mismo tiempo, las barreras temblaron y se desvanecieron por menos de un segundo antes de volver a la normalidad. Otro torrente de relámpagos dorados llenó el aire, persiguiendo algo en las profundidades de los terrenos de Hogwarts, aunque no hubo ninguna víctima esa vez. El sonido de la alarma rompió el silencio de la noche. Filius se agachó y examinó al pequeño pájaro. El pobre cuervo había sido electrocutado por las defensas de Hogwarts. Frunció el ceño ligeramente. Las barreras antiaparición no impedían que los animales cruzaran las fronteras. Lanzó algunos encantamientos de examen al ser muerto, pero los resultados solo mostraron lo que sus ojos estaban viendo. Un animal muerto. No era un animago disfrazado ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué se activaron las barreras? ¿Y por qué encontró otro pájaro muerto? Siguiendo la orden del director, Filius examinó los límites tan minuciosamente como le fue humanamente posible. Sin embargo, lo único que encontró durante ese tiempo fue un cuervo muerto, igual al que había caído a sus pies apenas unos segundos antes. Filius se enderezó y volvió a examinar las barreras. Ver lo que había sucedido tan recientemente le ayudó a rastrear la magia hasta lo que la había provocado. El pájaro era demasiado pequeño para dejar rastros visibles en las barreras, lo que explicaría por qué ni él ni Dumbledore notaron nada antes. Sin embargo, el rayo dorado se extendía mucho más allá de sus límites.
Estaba seguro de eso. ¿Y por qué las paredes invisibles vacilaron durante una fracción de segundo? Se frotó la barbilla y convocó 2 piedras a su mano. Una idea repentina, o una teoría, nació en su mente. Sostuvo ambas piedras en su mano durante una fracción de segundo antes de desterrarlas casi instantáneamente, tratando de enviarlas más allá de los límites de Hogwarts. Como esperaba, la primera piedra rebotó en las barreras y un rayo dorado bailó sobre su superficie. Las barreras volvieron a temblar y se desvanecieron por una fracción de segundo, pero la segunda piedra no corrió la misma suerte que su predecesora. En cambio, Sirius vio el rayo dorado salir disparado fuera de las barreras, con la esperanza de atrapar algo que estuviera más allá de su alcance. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Las barreras de Hogwarts tenían fallas. La alarma volvió a sonar, provocando nuevamente pánico y caos. Sin embargo, también estuvo acompañada por un fuerte crujido de la aparición, cuyo origen se encontraba en algún lugar del campo. Daphne intentó ver a través de la pared de cabezas, pero su altura le impidió notar mucho. En cambio, el mapa le dijo todo lo que tenía que saber. Potter había regresado. Su punto reapareció en el pergamino, justo en el borde del campo. Daphne se puso de pie, con la esperanza de ver los resultados del torneo. El mapa cayó de su regazo y aterrizó en el lugar vacío a su lado. Frunció el ceño al notar que Cedric también estaba allí. El mapa no lo mostraba. Potter estaba inclinado sobre Hufflepuff y la copa estaba a unos metros de él. Dumbledore y Moody se unieron rápidamente a los 2 chicos, y otros adultos también corrieron hacia la entrada del laberinto. Los rumores y susurros se extendieron rápidamente por las gradas, sorprendiendo a todos aún más que las alarmas repentinas. «Muerto, Voldemort», fue todo lo que Daphne escuchó, y frunció el ceño. Sacudió la cabeza, esperando entender más sobre lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los gritos y llantos de dolor de Amos Diggory le explicaron lo que había sucedido y por qué el mapa no mostraba al chico de Hufflepuff. Estaba muerto. Los sollozos del pobre padre silenciaron fácilmente todos los demás sonidos. Ni siquiera las alarmas pudieron amortiguarlos. Se sentó de nuevo. Tracey le dijo algo, pero ella no la escuchaba. Un estudiante había muerto. ¿Y qué era eso que alguien había dicho sobre Voldemort? Los ojos de Daphne volvieron al mapa y notó un ligero movimiento que le hizo recordar la pertenencia de Potter. Su ceño se profundizó. El mapa se abrió en el 3er piso, mostrando su aula de defensa contra las artes oscuras y la oficina del profesor con solo el punto de Alastor Moody presente allí. Sin embargo, el pequeño punto se movió. Daphne lo habría descartado, culpando a la débil luz que jugaba una mala pasada a sus ojos cansados. Sin embargo, la etiqueta con el nombre todavía estaba flotando, lo que indicaba que el movimiento realmente sucedió, antes de que se detuviera después de unos segundos. Entrecerró los ojos, observando el pequeño punto. Durante los primeros segundos, ni siquiera fue consciente de sus pensamientos. Sin embargo, eso no impidió que su cerebro trabajara tan duro como siempre cuando se encontraba con un problema que necesitaba ser resuelto. Eso se repitió en sus numerosas conversaciones con Potter. La descripción del mapa y sus creadores, su pesadilla sobre Voldemort, Colagusano y el hijo de Crouch, como el profesor Moody no estaba donde el mapa indicaba, su punto siempre permanecía quieto, sin importar lo que hiciera. El profesor Snape acusando a Potter de robar sus suministros, Crouch fue el encargado de conseguir a Potter. Y Pettigrew sabe todo sobre el mapa, incluso cómo engañarlo. ¿No dijo Potter que sus creadores podían esconderse de él? Sí, lo dijo. Y Voldemort, mierda. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par mientras pasaba furiosamente las páginas del mapa. Potter ya no estaba en el campo, eso era algo que había notado. En cambio, el mapa lo mostraba en la ruta a Hogwarts. Se puso de pie una vez más, escondiendo el mapa en el bolsillo de su túnica. El profesor Moody tampoco estaba en el campo. «Daphne». La voz de Tracey sonó junto a ella. «Encuentra al profesor Snape», murmuró. Sus ojos se movían en todas direcciones como si descifraran algo que solo ella podía ver. ¿Qué? Potter está en problemas, dijo Daphne brevemente, mientras recogía sus cosas para abandonar las gradas. Encuentra al profesor Snape, o a cualquier otra persona, de hecho. Ordenó, abriéndose paso entre la multitud inquieta. Le tomó un tiempo, pero Daphne finalmente logró llegar a las escaleras que la llevarían a la salida del campo. No se molestó en comprobar si Tracey obedecía su orden o no. No había tiempo que perder. Era una de las raras ocasiones en las que esperaba que se demostrara que estaba equivocada.
Si estaba equivocada, la detención sería el peor resultado para ella. Pero si sus sospechas eran correctas, Potter no sobreviviría a la noche. Y así, se apresuró a bajar, dando 2 pasos a la vez. Su varita ya estaba en su mano, lista para comenzar a lanzar hechizos en un abrir y cerrar de ojos. Daphne sacó el mapa de su bolsillo y pasó las páginas hasta que encontró la que mostraba el área alrededor de Hogwarts. El punto con su nombre estaba allí, y el de Potter ya estaba en la entrada del castillo. Agarrando tanto la varita como el mapa, Daphne obligó a sus piernas a trabajar lo más rápido posible. Comenzó a jadear con fuerza a mitad del camino que conducía al castillo, pero eso no la detuvo ni la hizo disminuir la velocidad. Por una fracción de segundo, se preguntó si así se sentía Potter durante la segunda prueba, con su vida en riesgo. Si quería averiguarlo, tenía que llegar hasta él. Su cadáver no le diría mucho. Daphne ya podía ver las grandes puertas de Hogwarts a unas decenas de metros frente a ella. Sus pulmones ya ardían, no acostumbrados a tal actividad física, y sus piernas protestaban con cada paso que daba. Aprovechando el impulso que había reunido, Daphne empujó la enorme puerta. La madera cedió fácilmente bajo la fuerza de su empuje. La chica de Slytherin recuperó rápidamente el equilibrio tras tropezar en el umbral. Se permitió recuperar el aliento durante unos segundos, hojeando el mapa. Potter ya estaba en el 3er piso. Apretando los dientes, Daphne obligó a sus músculos a seguir trabajando, subiendo corriendo las escaleras que la llevarían a la gran escalera. Como era habitual, las escaleras vivientes parecían estar decididas a hacer la vida de las personas lo más difícil posible. Esperó con impaciencia a que las escaleras descendieran hasta ella, golpeando el suelo de mármol con el pie. Daphne ni siquiera esperó a que las escaleras la alcanzaran. En cambio, se subió a ellas de un salto y ya estaba corriendo hacia la cima, con la esperanza de llegar al 3er piso lo más rápido posible. Todo el proceso duró demasiado tiempo para el gusto de Daphne. Cada vez que tenía que esperar a que las escaleras la llevaran al piso superior, consultaba el mapa. Con cada mirada nerviosa, se permitía suspirar levemente de alivio. El punto de Potter todavía era visible en la oficina de Moody. Todavía estaba vivo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Daphne llegó a su destino. Ni siquiera esperó a que las escaleras se detuvieran en el 3er piso. Decidió que el espacio era lo suficientemente pequeño, así que lo saltó y aterrizó torpemente en el piso de mármol. Recuperar el equilibrio le tomó 2 o 3 segundos. Con la esperanza de que esos preciosos segundos no resultaran desastrosos, corrió hacia el aula de defensa contra las artes oscuras lo más rápido que pudo. Como Daphne esperaba, el aula estaba vacía. Los escritorios estaban exactamente en los mismos lugares que recordaba de su última lección. Pasó rápidamente junto a los muebles. Una rápida mirada hacia arriba le indicó que en la oficina del profesor estaba cerrada. Daphne levantó su varita mientras corría escaleras arriba. «¡Bombarda!», gritó, apuntando su varita hacia la puerta. Decir que la madera no resistió sería quedarse corto. Las bisagras de hierro crujieron con fuerza en señal de protesta antes de ceder por completo. La fuerza del hechizo de Daphne partió el metal por la mitad y el impacto hizo que la puerta saliera volando. Esta se elevó sin esfuerzo por el aire, chocó contra la ventana del otro lado de la oficina y desapareció en la noche. El profesor Moody, si es que realmente era él, la miró con sorpresa e incredulidad en el rostro. Su varita estaba desenvainada y apuntaba a Potter. El mencionado muchacho estaba de pie en el rincón más alejado de la oficina, igualmente sorprendido por su repentina aparición. «Expelliarmus», dijo Daphne. Si tenía alguna duda sobre la exactitud de su juicio, desapareció al instante después de evaluar la situación que tenía frente a ella. Sin embargo, su hechizo no dio en el blanco. Tras sacudirse la sorpresa inicial, el profesor Moody bloqueó sin esfuerzo el encantamiento desarmador. Su mirada furiosa y su ojo mágico que se movía rápidamente estaban centrados en ella en ese momento. Solo entonces Daphne se dio cuenta de lo terrible que era realmente la situación. Se enfrentaba al Auror más conocido de su época, dado que era el verdadero Moody o un mortífago experimentado que podía acabar con su vida en un abrir y cerrar de ojos. No tenía forma de saber si Tracey había entregado su mensaje. Había una gran posibilidad de que su amiga simplemente ignorara su perorata y los profesores no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Tampoco ayudó que Potter estuviera demasiado aturdido para moverse. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no iba a recibir ninguna ayuda de él. «Niña tonta», susurró Moody con los dientes apretados.
Daphne levantó su escudo justo a tiempo para bloquear una maldición que le lanzaron. Tu familia cometió un error hace tantos años, Greengrass. Creo que les haré una visita cuando termine contigo. Daphne rodó hacia un lado, sin querer probar si su escudo podría protegerla del ataque entrante. Con sus sospechas confirmadas, la chica de Slytherin estaba segura de que su corta edad no impediría que el mortífago le lanzara las maldiciones imperdonables. Aturdir, intentó, atreviéndose a esperar que al menos uno de sus hechizos alcanzara su objetivo. O, al menos, que le diera tiempo suficiente para que los demás profesores descubrieran lo que estaba pasando. Una vez más, la falsa Moody bloqueó su ataque sin ningún esfuerzo. Expelliarmus. Dijo una voz temblorosa y algo aterrorizada a espaldas de Moody. Daphne suspiró aliviada cuando se dio cuenta de que Potter había logrado romper lo que fuera que lo mantenía congelado en su lugar. El mortífago disfrazado se dio la vuelta bruscamente y detuvo el hechizo. Chocó contra la pared cercana y la quemó. Sin embargo, esa fue toda la apertura que Daphne necesitaba. Reducto, murmuró, esperando pillar desprevenido al falso Moody. Su varita apuntaba a la pata de madera. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par, incrédula y aliviada, cuando vio que la luz roja chocaba con su objetivo. La madera se rompió en 100 pedazos diminutos, y los escombros volaron en todas direcciones. Siseó en voz baja cuando algunas de las astillas le rozaron la cara. Glacius. Gritó, sin querer darle a su oponente la oportunidad de recuperar el equilibrio. El efecto fue instantáneo. El suelo se congeló bajo el pie del mortífago, que cayó rápidamente al suelo. Daphne suspiró aliviada una vez más cuando un aturdidor, lanzado desde la entrada de la oficina, chocó con el mortífago caído. Luchó con todas sus fuerzas contra la sonrisa que amenazaba con aparecer en sus labios cuando vio al director de pie donde una vez estuvo la puerta. Los otros profesores estaban justo detrás de él, con sus varitas preparadas. Al menos Tracey la escuchó. Daphne se levantó del suelo torpemente. Era vagamente consciente de que alguien la ayudaba a ponerse de pie. Le tomó unos segundos reconocer a los ayudantes como sus compañeros de casa. Asintió sin decir palabra. Notó que los profesores y el ministro estaban ocupados alrededor del falso Moody. Potter seguía de pie en el rincón más alejado de la oficina, con la varita todavía en la mano y apuntando al lugar donde había estado el mortífago unos segundos antes. Daphne dio un paso hacia adelante. ¿Estás bien?, preguntó, sin saber qué más podía decir en ese momento. La pregunta sonó estúpida incluso para ella. Era obvio que él no estaba bien en absoluto. Cubierto de sudor y sangre, temblaba ligeramente. Podía ver claramente rastros de lágrimas secas en su rostro cubierto de tierra. Sus ojos se dirigieron hacia ella al instante, y su varita pronto siguió su mirada. «Quédate atrás», le advirtió, apuntándola con su varita. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par. «¿De qué estás hablando?», preguntó ella dando otro paso hacia adelante. «Expelliarmus», gritó Harry. Sin ver venir el ataque, Daphne ni siquiera se movió cuando su varita desapareció de su agarre y aterrizó en el suelo en algún lugar detrás de Potter. Sus compañeros de casa sacaron sus propias varitas, listas para protegerla si el chico de Gryffindor decidía atacar de nuevo. «Levántate la manga», ordenó. «¿Estás loco?», preguntó ella frunciendo el ceño. «Levántate la manga», repitió Potter. Todavía frunciendo el ceño y sin entender lo que estaba sucediendo, Daphne se subió la manga de su túnica, dejando al descubierto la piel blanca perlada de su antebrazo. «La otra», dijo Potter, sin dejar de apuntarla con su varita. Daphne, que sabía que no debía cuestionar a alguien que la apuntaba con su varita, obedeció su orden una vez más. Observó cómo la mirada de Potter se desplazaba lentamente de su rostro a su mano izquierda. Su mano temblaba y todo su cuerpo temblaba mientras miraba la piel desnuda de su antebrazo izquierdo. El chico de Gryffindor dejó escapar un suspiro que ni siquiera se dio cuenta de que estaba conteniendo. «Poppy», los interrumpió la voz del director. «Lleva a Harry a la enfermería», ordenó. Daphne giró la cabeza y vio que la directora de Hogwarts asentía en silencio. Madame Pomfrey colocó suavemente su mano sobre la espalda de Potter, sorprendiendo al joven que todavía tenía su varita apuntando a Daphne. Lo empujó suavemente y lo sacó de la oficina. El ceño fruncido de Daphne nunca abandonó su rostro, al igual que la mirada de Potter.